1968, año en el que se situó este movimiento de los estudiantes de varias escuelas juntándose en la Plaza de las Tres Culturas, mejor conocida como la de Tlatelolco. Estudiantes que querían escuchar su voz para tener un México diferente, un México democrático. Por eso es que sucede este movimiento, que ha sido un movimiento que ha marcado a México desde esta fecha. Por eso dicen que el 2 de octubre no se olvida, pero aparte de que esta fecha no se olvida, ha desenvuelto varias problemáticas, y a lo largo de estas, gracias a esta voz de los estudiantes, ahorita los estudiantes de hoy en día pueden mejorar y pueden tener un impulso sobre cómo es que estos estudiantes tuvieron esa fuerza, esa esperanza y esa lucha que querían tener para un México diferente. Este museo está ubicado en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, justamente en donde se situaron estos terroríficos hechos, siendo el 2 de octubre. ¿Usted recuerda qué es lo que pasó el 2 de octubre? Pues hubo una serie de acontecimientos muy importantes. Se empezó a unir lo que era el pueblo, inclusive el grito del 68 era Únete Pueblo, y pues llegó el 2 de octubre, los antecedentes de que iba a haber un mitin relámpago, más que nada para informar qué era lo que había sucedido, porque en la mañana, a mediodía, iban a Palacio Nacional los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga. Pues como siempre, tratamos de comer y caminamos. Estaba tomada la Vocacional 7 por el Ejército, pero no se veía así que se asomaran o algo así. Y había una cantidad de gente, pero tremenda, ¿no? Sí, es que se juntaron toda la comunidad estudiantil. Estaba hasta la Universidad de Chapingo, casi, y cuando comenzó ya el auge del movimiento, se unieron. Y lo que sucedió fue que estábamos ahí. Esa tarde no había mucha gente, como otros mítines que se llenaba la plaza. No se llenó la plaza. Pero pues la gente que estábamos ahí no pensamos que fuera a suceder lo que sucedió. Llegamos nosotros, nos pusimos en la parte de enfrente del Chihuahua, donde estaban en el tercer piso los oradores, y ahí estábamos. Ellos estaban informando de cuál era el rumbo que estaba tomando el ejército desde Mosqueta, que es en la Guerrero, hasta que llegó aquí. Decía una mujer, el ejército está en Violeta, el ejército ya está en el eje central. Dice, no se asusten, no caigan en provocaciones. Disculpe, ¿ahí usted no sabía sobre el batallón Olimpia? No se tenía conocimiento, ¿verdad? No, eran infiltrados. La base, o sea, yo digo la carne de cañón, los peones, no, o sea, sabíamos que en cualquier momento nos podían subir. O sea, estaban conscientes de lo que podría pasar, aunque realmente, como usted dijo, solamente era un meeting para saber qué rumbo estaban tomando. Sí, yo me acuerdo que yo me senté y estaba mi tío, mi hermana y mi hermano en la parte trasera, hasta atrás de todas las personas. Y me senté y apoyé los codos, y estaba pasando el helicóptero, pero pasó, y a la altura de donde está la iglesia de Santiago, tiró unas bengalas. No, yo no me acuerdo de qué color, ¿no? Porque después parece que tiraron otras, pero no sé. Bueno, se supone que según eran 2 bengalas color verde y una color rojo. Pues yo las vi verdes, ¿no? Pero pues ya con tanto que dice la gente y todo eso, pues ya hasta duda uno. Entonces, desde que dijeron que ya estaba el ejército aquí, empezó a caminar la gente para los dos lados, y esto es como, pues está como cercado, ¿no? La única salida era por acá, donde está la unidad de vinculación artística de la UNAM, y para allá eran los edificios,
y más allá estaba la calle de Manuel González, y estaba una fábrica de la fundidora de Monterrey, y o sea, no podía pasar uno, tenía que pasar uno hasta el eje. O sea, estaban acorralados técnicamente. Técnicamente sí, sí. Y pues empezaron a caminar rápido, todo eso, pero después se oyeron balazos del tercer piso, o sea, que fueron los del batallón Olimpia, ¿no? Se empezaron a oír balazos y todos dijeron, no, con los oradores. Y entonces, tratamos, mucha gente, muchos estudiantes trataron de ir para allá, pero empezó el caos, empezó el miedo, empezó la adrenalina, claro, y empezaron a correr para todos lados y chocaban entre las personas, entonces nos quedamos parados sin saber qué hacer. Me acuerdo que mi hermana, o sea, un carácter muy fuerte, dice, no, pues aquí nos quedamos, que nos maten, y ahí estábamos parados y todos corriendo, y se soltaron los balazos, se empezó a ver gente en las azoteas de la iglesia, del 15 de septiembre, del 2 de abril, de los edificios del Chihuahua, de los departamentos, se veían ráfagas, ¿no? O sea, se veían que estaban tirando balazos, pero pues, la gente seguía corriendo. Yo volteé y vi al ejército con bayoneta calada, o sea, vi cómo iban saliendo las bayonetas, y en ese momento ya le dije a mi hermana, no, por mi mamá vámonos, ¿no? En ese momento ya no solo eran los francotiradores, ya también era la parte del militar y ahí donde meten a la gente, que los empiezan a matar, que se dan estas órdenes, ¿no? Sí, yo pienso que tiraron desde el edificio Chihuahua, pero sin ton ni son. Pero los soldados que entraron, porque entraron y nosotros todavía estábamos en la plaza, claro, y pues no sé, unos 10 metros, y hasta que oyeron bien y se aventaron de pecho tierra, y buscaban a ver, como diciendo, no, pues, ¿cuál era la idea? Claro. ¿A dónde disparamos o algo así? Y entonces nosotros corrimos. Hubo una confusión. Bueno, en la investigación se dice que los militares tuvieron esa confusión en la parte de que según eran los estudiantes los que estaban atacando, y ellos por eso comenzaron pues yo creo que fue una situación muy planeada, en la que ni los soldados sabían a qué iban, ¿no? O sea que el hecho de tirar así nada más, pues también le podían dar a ellos, y pues ellos fue cuando respondieron a la misma gente que estaba tirando. Claro. Los estudiantes no llevaban armas. Sí, ¿no? es que se supone que era pacífico todo. Sí, o sea, no, nunca en ningún evento hubo alguien que llevara armas. Ni en las infiltraciones que hubo en Boca 7 armadas, donde dispararon y mataron personas, estudiantes, tampoco ahí se les respondió con armas. Bueno, ahí se dice también que llevaron algunos estudiantes de esa escuela en los granaderos, y que por eso también exigían los estudiantes que sacaran a sus compañeros que habían sido como tomados injustamente. Sí, también era un punto de pliego petitorio. Sí, libertad a los presos políticos y a las personas que habían levantado, ¿no? Entonces, de ahí, pues empezamos a correr. Yo nada más sentí que cayó una persona, pero no nos paramos, seguimos, llegamos a las astas, hay unas astas ahí y la base es de concreto, y ahí ya nos sentimos más seguros. La gente que pudo correr y salir, entonces, pues fue detenida de todas maneras. Por los mismos militares. Ajá. Cuando llegamos, pues ya estaban entrando los militares por el otro lado, por el norte, ¿sí? Del lado de donde estaba la fundidora, por acá. Entonces nosotros, me acuerdo muy bien que hay un desnivel entre la plaza y una jardinera muy grande que hay ahí.
y saltamos y ya no había una planta, porque ya habían pasado todos ahí, ¿no? Y había carteras, había zapatos, había panfletos, había todo ahí tirado, ¿no? Y inclusive mi hermano iba a agarrar una cartera y así los balazos, ¿no? Y no, pues vámonos, no agarres nada, vámonos. Y ya nos salimos. Cuando bajamos, pues ya estaba un soldado a nuestro lado, como diciendo, no, pues a quién, y se volteaba y tiraba para otro lado, y así, ¿no? Nosotros tratamos de irnos hacia Manuel González, pero cuando llegamos ahí, vimos que todo estaba rodeado. Había tanquetas, jeeps, tenían metralletas de pie, estaban abajo de los camiones, había tanquetas. Entonces lo que hicimos fue caminar un poco por la acera para regresar a nuestra casa, que estaba en la esquina. Cuando seguimos caminando, pues los cuatro abrazados, ¿sí? Abrazados, o sea, no nos soltábamos, íbamos todos así con miedo. Y cada vez, en ese momento empezaron a avanzar los soldados apuntándonos. Entonces nos metimos por un corredor interno que tenía el paralelo, ¿no? Para la esquina, donde estaba nuestro edificio. Y seguimos caminando, pero ya, o sea, los soldados estaban en los cofres de los autos y nos seguían nada más, ¿no? Y se siente muy horrible, ¿no? Ya cuando cruzamos el primer cuadro, veo a mi papá, que se había regresado, y estaba caminando rumbo a la plaza. Entonces ya mi hermano y yo empezamos a caminar más rápido, mi hermano ya, porque ya todo el ejército estaba rodeando en los coches que estaban estacionados en la lateral de la unidad. Y ya, oye papá, no, vámonos. Dice, no, vamos a ver qué pasó. Me dijo, no, papá, ya vamos. Sí. Ahorita te platicamos. Él no tenía ni la menor idea de lo que estaba sucediendo, o sea, solo vio como de manera externa. O sea, él fue y dejó en el puente a mi mamá y a mi otra hermana. Y él se regresó para irse a trabajar. Cuando él ve llegando a insurgentes que empiezan a bloquear todas las avenidas, él se echa en reversa, tenía un bochito. Era muy bueno para manejar. Se echa en reversa, todo desde insurgentes hasta aquí, hasta el eje central. Y entonces ya llega, se baja, y en lo que él hizo eso, pues nosotros dimos toda la vuelta a la unidad para llegar al edificio. Nos subimos y ya, ¿no? Bueno, en nuestra casa, departamento 13, el departamento 1304 en el 13. Llegamos y estaba un primo de la UNAM, estaban las vecinas y pues ya llegamos nosotros y pues a descansar un poco. Entonces pasaron varias horas, pues estuvimos allí, pues eran muchas personas, o sea que había como unas 15 personas, 16 personas en el departamento. Entonces ya llegó la noche y entonces nos dijo mi papá, vamos a poner los colchones. Pusimos en la estancia, ¿no? Y ya ahí ya nos habíamos repartido, que las mujeres en este baño, en el otro. Técnicamente estaban tranquilos. Técnicamente estamos precavidos. Y entonces empieza pues, la balacera. O sea, empezaron a entrar balazos y nosotros estábamos sentados en los colchones y ya mi papá nos dice, no, pues váyanse a los baños. Ellos se quedaron ahí entre la cocina y la sala, algunos se metieron al otro baño y fue un infierno. Y nosotros contamos 57
disparos. Inclusive uno de una tanqueta que estaba en Manuel González y atravesó el muro entró por el otro departamento y atravesó el muro. O sea que si nos hubiéramos quedado ahí nos hubieran matado, ¿no? Sí, claro. Entonces ya fue, pues, ahí sí siento que fue bastante tiempo el de que estuvieron disparando y, o sea, yo no olvido Ujú. a mi mamá yendo al baño, gateando, espantadísima. Eso es lo que no perdono y no olvido. Llegamos al baño, estuvimos ahí y cada vez las niñas, o sea, cada vez que se oía que entraban los balazos a la casa, se asustaban, brincaban, como puercos en chiquero. Estábamos. Cuando acabaron los disparos, el primero que salió fue mi hermano, también gateando, pero no veíamos nada. Todo era una nube blanca y el piso era como si hubiese nevado. Ujú. Todo estaba cubierto, toda la sala y la estancia, porque nada más por ahí entraron balazos. No entraron por las otras ventanas, ¿no? O sea, donde estábamos nosotros concentrados, ahí entraron los balazos. Al rato, como la media hora, ya tocaron la puerta y entonces les dijo mi papá, no, pues ¿quién? No, pues el Ejército Nacional Mexicano. Abre la puerta y levanten las manos. No, sí, y les dijo mi papá, no, está la vecina con sus niñas, está toda mi familia, hay menores, por favor, tengan cuidado, voy a abrir la puerta. Entonces mi papá abre la puerta y prende la luz, y en el momento que prende la luz se funde el foco porque le había dado un rozón, un balazo. Ujú. Entonces, cortan cartucho, ¿no? Todos allí nos apuntan y en ese momento pues sí, dije no, pues ya. Y yo me acuerdo que a mí se me doblaron las piernas y me hinqué. Pero había otra luz que reaccionó mi papá rápido eso y ya dice, no, se fundió el foco. Y ya, a ver, pues pónganse del lado del muro y alcen las manos y todo eso. Los soldados que llegaron ahí, yo creo que tenían entre 18 y 21 años. Eran muy jóvenes y se veían espantados. No se veían sabían lo que espantados los chicos, pero aún así cortaron cartucho. Entonces ya nos pusieron en las paredes de alrededor de la sala comedor y nos catearon. Ujú. Yo guardé mi credencial en mi tenis de la Prevo 4. Y ya nos dijeron, no, pues ¿saben qué? Que si se quieren quedar aquí, que no les garantizamos la seguridad. Entonces ya mi papá habló con mamá y dice, no, pues vámonos. Entonces se repartieron a los niños, ¿no? Quisimos bajar por el elevador, pero no estaban llenos con soldados y no, era mucho el peso y no funcionaba. Ujú. Entonces empezamos a bajar por las escaleras. Nosotros vivíamos en el 13, mi amigo vivía en el 7. Cuando yo llegué al 7, porque estaba un poco oscuro, Ajá. el pasamanos estaba lleno de sangre. Desde el 7 a planta baja, porque por ahí bajaron a su hermana. Entonces tenías que agarrarte del pasamanos y hacía una impresión horrible tener las manos llenas de sangre. Bajamos, llegamos a planta baja y pues ya había muchos soldados, había de grado, había un teniente y ya nos dicen, no, pues ahí salgan y pónganse en fila porque los vamos a volver a registrar. Y en eso se empiezan a oír balazos de nuevo y ya nos dicen, métanse, y ya muchos se alcanzaron a meter a las escaleras,
nosotros estábamos ahí porque ya había muchos vecinos, Ujú. ya éramos ahí bastantes, ¿no? Ya pasó eso y nos volvieron a regresar, nos volvieron a formar y dicen, el que se quiera ir, váyase. Hubo ese efecto del desplazamiento, porque mi familia no volvió a ser igual. Claro. Y en verdad yo, o sea, me hice hombre porque tenía 13 años, pero ya después yo dije, no, yo voy a trabajar y voy a salir adelante y voy a hacer mis cosas y nunca más me voy a volver a dejar y así fue, ¿no? Enfrenta una realidad distinta. Sí. El otro efecto en mi familia fue el bloquearse. O sea, yo nunca hablé con mi papá del 68, del 2 de octubre. Nunca tuvimos ese encuentro ni con mis hermanos. Fue como que si nos sellaron. El Claro. 68 no hables, ¿no? Cada quien hablaba como fuera, con sus amigos, pero era muy hermético. Todavía se sentía que si hablabas te perseguían. Tenían miedo. Ajá. Y hasta los 50 años del 68 fue cuando yo empecé a hablar. ¿Cree que en algún momento hubo un punto como de rebeldía que tuvieron los estudiantes? En ese ¿De qué? momento de rebeldía. Pues la juventud siempre rebelde. O sea, al O principio sea, no era como... todos los movimientos Ujú. sociales empiezan por el estudiante, porque es el que está abierto, el que tiene sueños, el que tiene ganas de aventuras, el que tiene fuerza, vigor, el que puede hacer lo que sea, ¿no? Entonces sí describiría como esperanza. ¿Ese sentir? Después Ajá. ya fue otra cosa, porque muchos papás retiraron a sus hijos de las escuelas y los que realmente nos involucramos en el movimiento fueron los que seguimos, fueron los que seguimos, que ya sentimos lo que era la justicia. Después del 2 de octubre, ¿cómo usted se sostuvo con la esperanza? ¿Cómo cree que se sostuvo ya el pueblo estudiantil y también el que se encontraba ahí, por ejemplo, las familias, con esa esperanza de que tal vez si eso no hubiera Pues pasado? teníamos esperanzas de que no nos llevaran presos, de que no tuvieran de escondernos, de que no nos encontraran, de que no llegara más todo eso, ¿no? Pero sí, más que esperanza, sí fue lucha, porque éramos clasificados como gente no deseable, como alborotadores. ¿Y qué mensaje le gustaría que recordaran los jóvenes de hoy sobre la fuerza de las voces que tuvieron ustedes, los estudiantes y todos los involucrados en 1968? Pues mira, yo creo que pues nosotros ya vamos de salida, ya estamos en una lista, ya no quedamos muchos. Uh-huh. Entonces es como un halago para nosotros que haya este tipo. Bueno, eso del 68, impensable en tantos años, ¿no? Yo me siento muy bien porque mi recuerdo ya está en la memoria de muchísimas personas, de muchas personas. ¿Y qué reflexión le gustaría que se llevaran quienes recorren este museo y escuchan un testimonio como el de usted? Que conozcan, que disfruten lo que fue la cuestión cultural, plástica, que hagan comparaciones entre lo que se vivió, las pocas personas que tuvieron la oportunidad y que hicieron su presencia Uh-huh. del movimiento en las Olimpiadas, ¿no? O sea, hay tantas cosas que se pueden entretejer y no minimizar Claro. los movimientos sociales, ¿no? Yo creo que eso es lo que a mí me gustaría que ellos lo antepusieran a su vida
para que ellos mismos vayan tejiendo, hacer un tejido social en el que encuentren paz, justicia y libertad. Claro. Eso es lo que yo les diría a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias en verdad por compartirnos su experiencia. Para servirles. Eso es todo de la entrevista, en verdad. Muchas gracias por darnos su tiempo y por compartirnos esa experiencia. En verdad nos enriquece mucho a nosotros como comunicólogos y pues queremos compartir esa experiencia y que demás personas, así como usted mencionó, pueda saber de la historia, entretejerla y hacerla parte de su vida para que pueda lograr algún impacto más fuerte en la sociedad y pueda apoyar la misma. Sí, pues para eso estamos y pues yo les pido lo mismo, ¿no? Chapingo fue fuerte también en el 68, la Universidad de Chapingo, y pues es por la cuestión cultural, y pues, así es de que pues ustedes, ojalá, también pues agreguen toda esa experiencia para que tampoco se olvide, ¿no? Claro, claro, lo vamos a complementar. Y les doy las gracias. No, muchas gracias a usted en verdad por conocerlo. Si eres estudiante, profesor o adulto mayor, presentando tu credencial, te dan un descuento de 20 pesos, por lo que entras en 20 pesos, pero la entrada normal cuesta 40 pesos. Así que espero que puedas visitar este museo que está lleno de historia y puede perdurar en la vida de las demás personas. Esto sirve para tener una memoria y conmemorar a las personas que lucharon y que dieron voz a este movimiento que fue caótico en 1968.